este último domingo, este último servicio del 23. Es increíble, de verdad. Es increíble, de verdad, cómo pasa el tiempo y ya tenemos más de un año aquí en este lugar. Y me hizo recordar el tiempo en el que estábamos cantando, me hizo recordar nuestra llegada aquí y me hizo reflexionar que Dios nos ha bendecido grandemente, hermanos. Dios nos ha bendecido de una manera especial. Dios ha bendecido Comunidad Gracia Redentora por mucho tiempo y lo continuará haciendo. Y yo me gocé en el tiempo de los cantos, pues después de casi 9 años, cada domingo estar tocando aquí enfrente, estar de repente en los asientos ahí con ustedes cantando al Señor, fue aliciente para mí, fue muy edificante para mí adorar al Señor en los asientos. Y gracias por la vida de nuestro hermano Josué, en la vida de Chania. Gracias por lo que Dios también estará haciendo en el siguiente año con este ministerio de alabanza y adoración. Dios va a levantar músicos de este lugar, así lo creo, y pronto voy a descansar más de estar aquí enfrente. No es que ya quiera descansar, me gusta, me apasiona la alabanza y la adoración, pero creo que ya es tiempo, que el ciclo se está cumpliendo y alguien más tiene que tomar la batuta, alguien más tiene que seguir adelante con ese ministerio. Bien, amados hermanos, pues gracias a Dios vamos a terminar este año, este último domingo, escuchando la palabra de Dios, y quiero animarte a que vayas a tu Biblia, a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Y antes de entrar en la palabra del Señor, quiero contarte acerca de una persona llamada Thomas Edison. ¿Alguien sabe quién es? Sí. Thomas Edison fue quien inventó la bombilla eléctrica, ¿verdad? Él fue el que inventó la bombilla eléctrica. Pero ¿sabes cuántos intentos le tocó poder inventarla? 9,000. Según una biografía que consulté, dice que fueron 9,000 intentos en el que él una y otra vez estuvo haciendo su esfuerzo para inventar la bombilla eléctrica. Y gracias a que él fue perseverante y constante y no se desanimó en las 8,999 veces anteriores, lo logró. Alcanzó lo que él quiso hacer. Y seguramente durante ese trayecto, no sé cuánto tiempo ocurrió durante estos 9,000 intentos, pero seguramente durante ese tiempo él recibió críticas, quizás de sus amigos más cercanos, de sus vecinos, o es posible que él era casado, quizás hasta de su esposa, de verlo cada día sentarse ahí en su laboratorio y decir: otra vez estás ahí, ponte a hacer otra cosa. Me imagino que algo así sucedió, no tiene que haber sido así, pero yo me imagino que así más o menos pudo haber sido. Pero finalmente logró alcanzar lo que él se propuso. Estamos terminando un año, estamos culminando el 2023, y déjame decirte que en la vida cristiana es similar a lo que Thomas Edison hizo. Es similar. Para alcanzar nosotros los propósitos de Dios, para alcanzar los planes de Dios que tiene para cada uno de nosotros debemos intentarlo una y otra vez, ser perseverantes y constantes. Seguramente todos los que estamos aquí intentamos en el 2023 honrar a Dios, servir al Señor, ser una persona más espiritual, más madura,
estoy seguro que todos nosotros apuntamos a ese propósito. Y como Roy Weston, quizás fallamos en el intento, pero déjame decirte que viene otro año, 2024, y hay que seguir intentándolo. Hay que seguir intentándolo hasta que termine este año, y hay que seguir intentándolo en el que viene y sucesivamente hasta que el Señor nos mande o nos llame a su presencia. El título de este mensaje es Creciendo siempre en la obra de Dios. Está basado en 1 Corintios 15:58, que tienes tu Biblia. Dice allí: por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Acompáñame a orar un momento. Padre, te damos gracias. Gracias te damos, Señor. Qué hermoso es poder estar aquí, Señor, con los redimidos que tú has escogido, Señor, con tus hijos, con este pueblo que tú has llamado a esta iglesia local, Señor. Gracias te damos por los que están aquí, Señor. Y rogamos, Padre, que tú puedas estar obrando en medio de nosotros. Señor, tú has estado hablándonos cada domingo de este año que está a punto de terminar, y este domingo no será la excepción, Señor. Te ruego, Padre, que tu Santo Espíritu me ayude a ser claro, preciso y armonicar esta palabra, Señor, de una manera en la que podamos salir edificados, podamos salir de aquí bendecidos, Señor, completamente convencidos que tu palabra, Señor, es que nos ayuda a volver a reenfocarnos una y otra vez en ti, en Jesús, en la cruz, en tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues entonces el título de este mensaje es Creciendo siempre en la obra del Señor, basado en 1 Corintios 15:58. Y Pablo usa este pasaje para hablar, para alentar a la iglesia en Corinto a preservar en la fe en medio de falsas enseñanzas que querían robarles la esperanza de la resurrección que Cristo había prometido para su iglesia. Y los anima, no solamente los exhorta, no solamente los anima, sino también los alienta a que sean firmes, constantes y continuar creciendo en la obra del Señor en medio de las pruebas, las dificultades que seguramente como iglesia y como nosotros enfrentamos. Y seleccioné este pasaje, amados hermanos, para reflexionar a la luz de la palabra de Dios en este último servicio del 2023, como hacer como una pequeña remembranza o evaluación de nuestras vidas. Solamente tengo 3 cosas que compartir, y la primera de ellas sale de este verso. Y lo primero que Pablo les dice a esta iglesia en Corinto y nos dice a la comunidad Gracia Redentora es estar firmes. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes. Y un edificio, por tomar una alegoría o un ejemplo o una metáfora, un edificio que va a ser construido en una ciudad, en un lugar, debe de ser construido con una buena fundación. Debe tener una buena fundación cumpliendo las normas de seguridad y prevención, para que de esta manera ese edificio que está siendo construido pueda garantizar que cuando venga un temblor, cuando venga un movimiento telúrico, no se derrumbe. Y así es parecido la vida del creyente. Déjame decirte que el único fundamento, amados hermanos, donde el cristiano puede descansar y estar firme permanentemente aún en medio de las dificultades, es Cristo. Cristo es el único fundamento donde tú y yo como cristianos podemos descansar firmemente, permanentemente, aún en medio de las dificultades.
para poder entender un poco más acerca de que Cristo es un buen fundamento o un buen cimiento para descansar. Estar firme en Cristo es como un barco que está anclado. No sé si tú has tenido la oportunidad de estar en la playa, ¿verdad? Y ver los barcos cómo están ahí cuando llegan a algún puerto y están estáticos ahí moviéndose en el vaivén del mar. Pues estar firme en Cristo es como un barco que está anclado. El ancla consta de 2 o más ganchos que es tirado a lo profundo de la mar, donde esos ganchos se aferran al fondo marino, impidiendo que la barca pueda ser arrastrada de un lugar a otro por las corrientes del mar profundo, y de esta manera salvan a la nave de golpear contra los arrecifes y contra las rocas de los puertos. Cristo es como esta ancla para nosotros, en el que no solamente en Él podemos estar firme. Estoy seguro, hermano, empezando conmigo, estoy seguro que este año 2023 que está culminando, nosotros pasamos por corrientes y mares feroces que quisieron hundir nuestra barca. Cada uno de nosotros pasamos por corrientes y feroces mareas que quisieron hundir nuestra barca, azotándola contra los arrecifes y contra las rocas de las dificultades de la vida. Y sin embargo, aquí estamos. Seguimos aquí. ¿Por qué seguimos aquí? Porque Cristo ha sido para nosotros nuestra ancla. Hebreos 6:19 dice: tenemos como firme ancla del alma una esperanza segura y firme que penetra detrás del velo donde Cristo entró por nosotros. Hebreos habla acerca de que Cristo es un ancla segura y firme. Es un fundamento y un cimiento firme, sólido, en el que nosotros podemos estar confiados, en que nuestra vida puede estar confiada y descansando ahí. La Biblia dice entonces en Hebreos que las promesas de la palabra de Dios son seguras, amados hermanos. Gloria a Dios por eso. Las promesas de la palabra de Dios son seguras, son inerrantes, son infalibles. Y todo lo demás, hermanos, fuera de Cristo y su palabra, todos los demás fundamentos en los que nosotros quisiéramos apoyarnos, todo lo demás fuera de Cristo, simplemente son como arenas movedizas. Son arenas movedizas, incluyendo nuestros recursos, son arenas movedizas, nuestras propias fuerzas de voluntad, nuestros conocimientos, nuestra preparación, etcétera, etcétera. Déjame decirte que si estamos en Cristo, estamos seguros. Estamos seguros. Ser firme entonces requiere tener buenas bases, y esas buenas bases se encuentran en Cristo. Si estás en Cristo, amado hermano, estás seguro, porque precisamente estar firme se trata de estar en Cristo. Y esta frase, hermano, estar en Cristo, es una de las frases más sorprendentes, más significativas, más llenas de conocimiento que nosotros podamos entender en las Escrituras. Estar en Cristo es estar firmes. Es una de las frases preferidas de Pablo, que continuamente las está repitiendo en sus cartas en el Nuevo Testamento, afirmando que el creyente, desde el momento de su salvación, desde ese preciso momento cuando vino de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, cuando fue atraído del reino de las tinieblas al reino de Dios, en ese momento fue unido con Cristo. Si tú conoces a Cristo como tu suficiente Salvador, tú has sido unido a Cristo. Es una unión posicional permanentemente y no va a cambiar en esta vida ni en la venidera. Es posicional nuestra unión con Cristo.
Y hay un versículo que es muy conocido que está en 2 Corintios 5:17 que dice: de modo que si alguno está en Cristo, que dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas han sido hechas nuevas. Entonces, estar en Cristo, amados hermanos, nos da firmeza, nos da seguridad, nos da confianza. Y a lo mejor quizás no has entendido lo que significa estar en Cristo. Voy a pedir un favorcito, yo creo que por ahí dejé mi agua, amados hermanos, si me lo puedes traer, por favor. Gracias. Quizás no hemos entendido esta frase, que es una frase teológica. Gracias, amado hermano. Que de ahí parte un antes y un después en nuestra vida. Ahí cambiamos por completo. Antes estábamos sin Cristo, no teníamos conocimiento de la voluntad de Dios, éramos ajenos a la voluntad de Dios, éramos enemigos de Dios. Pero cuando tú viniste a Cristo, a partir de ese momento tú estás posicionalmente en Cristo, y esto nos debe dar la firmeza de la que Pablo dice. Y a lo mejor aún todavía no entiendes esta frase de estar en Cristo, pero déjame darte un ejemplo muy práctico que seguramente nos va a ayudar a entender qué es lo que es estar en Cristo. ¿A cuántos de aquí les gusta la agricultura, sobre todo plantar plantas? ¿Sí? ¿Sí les gusta? Okay, espero que en el nuevo edificio pueda contar con su ayuda para plantar muchas plantas en ese lugar. Bueno, la unión con Cristo puede entenderse como cuando haces un injerto de un árbol. Tú conoces el procedimiento si lo has hecho. Tomas una rama de un árbol, la cortas, le sacas filo así como si fuera una flechita, abres una ranura en el árbol en el que lo vas a injertar, lo insertas esa ramita y la vendas o la amarras con un trapo, y esa ramita se queda ahí injertada y de repente empieza a alimentarse de la savia que corre del tronco, y empieza esa ramita a correr una vida diferente a la que tenía cuando estaba en otro árbol, y esa ramita empieza a adherirse al árbol. De repente tú quitas con unos días, quitas el pentaclo, la cinta, y te das cuenta que se pegó completamente. Sorprendente, ¿verdad? Se pegó completamente esa ramita, quitas la cinta y está completamente pegada a ese árbol. Ese está haciendo un injerto. Y es curioso, hermanos, esta práctica, porque hay árboles frutales que puedes poner un injerto de otro árbol frutal, y ese árbol puede dar frutos, dos clases de frutos en diferentes temporadas del año. No sé si te ha ocurrido o has visto eso, pero llegará la hora y el tiempo cuando un fruto será más fuerte que el otro, cuando un fruto va a prevalecer más que el otro, va a predominar un fruto que el otro. Y aunque hayas plantado una plantita, una ramita de un peral en un manzanal, tarde o temprano el manzanal va a imperar sobre el peral y va a dar manzanas, va a predominar y va a dar manzanas. Bueno, eso es lo que ocurre con nuestra unión en Cristo. Esa es la razón por la que tú y yo estamos firmes. No hay otra razón, hermano. No hay otra razón. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de esto, pero la principal razón por la cual estamos nosotros firmes es porque hemos sido unidos a Cristo, porque la vida de Cristo fluye en nuestro interior. La vida de Cristo fluyó durante este 2023 en todas las vidas de nosotros. La vida de Jesucristo fluyó en cada uno de nosotros y empezó a predominar en nuestra vida de tal manera que nosotros en este 2023 dimos frutos, porque
la savia, la vida de Cristo a través del Espíritu Santo en nosotros empezó a predominar y Dios empezó a cosechar frutos que Él desea de nosotros. Pero no todo el tiempo vivimos en esa postura. No todo el tiempo vivimos en esa postura del 2023. Y uno de esos frutos, vuelvo a repetir, de nuestra unión con Cristo es estar firmes. Es estar firmes y firmes en medio de las dificultades. ¿Sabes cuál es la única razón por la cual tú no te has vencido, hermano? ¿Por qué no hemos tirado la toalla? ¿Por qué no hemos dicho hasta aquí? No vale la pena seguir haciendo este esfuerzo, no puedo cambiar. ¿Sabes por qué? Porque Cristo vive en ti. La vida de Cristo está en ti. Y eso es lo que te hace firme. Eso es lo que nos hace firme a cada uno de nosotros. Como acabo de repetir hace un momento, nosotros no siempre vivimos de acuerdo a esta verdad de estar en Cristo. No siempre vivimos de acuerdo a esta verdad de estar en Cristo y nos equivocamos. Fallamos al blanco porque pensamos que estar firme se trata de nuestra capacidad humana. Se trata de nuestra habilidad por resolver problemas. Y es ahí donde nos equivocamos. Pero ser un cristiano firme es cuestión de fe. ¿Escuchaste eso? Ser un cristiano firme, como Pablo les está diciendo a los corintios que sea, es ser un cristiano que tiene fe. Fe que está en Cristo. Fe de que la vida de Cristo, su vida está en Cristo y eso le va a dar firmeza. Se trata entonces de una cuestión de fe, de depositar mi confianza, de depositar mi seguridad en aquel que tu vida ha sido unido, en aquel en el cual tu vida ha sido unida. ¿Qué dice Juan 15:5? Es otro de los pasajes bien conocidos acerca de la vid verdadera. Jesús dice: yo soy la vid verdadera y ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí, ¿te das cuenta? Permanecer en Cristo y yo en Él, este da fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Y seguramente tú has hecho muchas cosas sin Cristo. Seguramente puedes hacer infinidad de cosas sin Cristo, pero todo lo que tiene que ver referente a tu salvación, a tu crecimiento espiritual, a tu madurez, a tu santidad, a la búsqueda de la pureza, la verdad, la justicia, nosotros no podemos hacer nada sin Cristo. Lo necesitamos. Permanecer en Él y Él en nosotros. Ahora, después de haber dicho esto de estar firmes, ¿en qué situaciones, hermanos? Seamos honestos, empezando conmigo. Yo hice este ejercicio ya varias veces durante la semana, preguntándome: ¿en qué situaciones te viste tentado a ceder a tu capacidad humana en este 2023? ¿En qué situaciones te viste tentado a poner tu seguridad y tu confianza en ti mismo en vez de ponerla en aquel que sustenta tu vida? Seguramente hubo ocasiones que las puedes traer a memoria y puedes saber que en ese momento nos equivocamos. En ese momento nos equivocamos y perdimos de vista esta gran verdad de estar en Cristo. Y empecé a vivir como si yo fuese, ¿verdad?, el que fuera el actor principal de mi vida, sino cuando no lo soy, cuando es Cristo. Bien, Pablo le dice entonces, primero: por tanto, amados, mis amados hermanos, estén firmes. Y lo segundo, a lo que les exhorta, y no solamente eso es un mensaje de exhortación, hermanos, este es un mensaje de aliento, de ánimo para todos nosotros. También les dice: constantes, estén
constantes. Este es mi segundo punto. Estén constantes. Y la constancia tiene que ver, hermano, con la perseverancia, ¿verdad? La constancia tiene que ver con ser perseverantes, de empezar y terminar lo que hemos empezado. Pero hay una pregunta ahí que yo creo que cada uno de nosotros nos hemos hecho cuando escuchamos esta exhortación y este ánimo de Pablo a los Corintios. ¿Qué necesitamos para ser persistentes y constantes? ¿Qué se necesita, hermanos? ¿Qué necesitamos para ser constantes? ¿De dónde viene la persistencia? ¿De dónde viene la constancia para mantenerme obedeciendo, sirviendo al Señor, creciendo en la estatura de Cristo? Bueno, yo estoy seguro que habrá dos grupos. El primero, hay dos grupos con sus respuestas. El primero es que los pasivos van a decir: no es necesidad que yo haga nada, Cristo lo hace todo. Los pasivos van a poner su enfoque en que su crecimiento, su santidad, su madurez es obra exclusivamente de Dios, pero ignora el esfuerzo que Dios nos demanda hacer en la palabra de Dios. Y el otro grupo, por otra parte, los activos, vamos a decirlo así, se enfocan en el esfuerzo personal, en las habilidades, en los talentos, pero ignoran el poder de Dios. Los dos están erróneos. Pero fíjate cómo Pablo en Filipenses 2, 12 y 13 nos va a aclarar, hermano, lo siguiente. Filipenses 2, 12 y 13 dice: así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, te dice: ocúpense en su salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer de su buena voluntad. Esto es lo que se requiere para poder tener perseverancia. Esto es lo que necesitamos nosotros hacer para ser constantes y perseverantes en los caminos de Dios. Pablo se enfoca en la centralidad de la obra de Dios en la vida del creyente, pero también le da importancia que el creyente debe de ocuparse diligentemente en su salvación. ¿Por qué? Porque dice: porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer. Y esta palabrita ahí, hermanos, porque Dios obra, esta palabrita significa producir también. Es un sinónimo de producir. Viene del verbo del griego energeo, que es la raíz de la palabra energía. Porque Dios, dice, es el que da la energía. ¿Te das cuenta? Yo me ocupo de mi salvación y Dios es el que da la energía. ¿Para qué Dios me da energía? Para hacer lo que no quiero hacer, para buscar lo que no quiero buscar. Dios es el que me da la energía. ¿No te sorprende eso, hermano? Que ni siquiera eso es de nosotros, sino que Dios nos lo da. Dios es quien nos da la energía. Él obra desde nuestro interior y nos llama a obedecer. Dios te llama a obedecer, pero Dios también te da la capacidad para que tú lo obedezcas. ¿No es eso sorprendente? Dios te da la energía y la capacidad mediante su poder para obedecerle. Dios te llama a servirle, pero también Dios te faculta y te da la capacidad para servirle. Eso es, cuando yo estuve viendo esto, dije: wow, o sea, todo lo que Dios me ha concedido hacer es porque Dios
Dios lo ha iniciado en mí. Nunca he sido yo. Me he creído que yo he sido, pero no he sido yo. Ha sido la energía, el poder de Dios, la palabra de Dios. Ha sido el Espíritu Santo convenciéndome para hacer lo que Dios quiere que yo haga y lo que Él quiere que tú hagas. Entonces, Dios, amados hermanos, Dios es el que da a sus hijos el poder necesario para obedecerle y servirle. Y si aún todavía no te queda claro, déjame decirte otra cita más. En Colosenses, del mismo Pablo 1, 28 y 29, dice, ahí en Colosenses 1, 28 y 29, a Él nosotros proclamamos y amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin también, ¿qué dice? Trabajo. Con este fin también trabajo, esforzándome. ¿Se da cuenta? Dios le dio el talento a Pablo de predicar el Evangelio, pero él se está esforzando, trabajando diligentemente. ¿Cómo? ¿En sus fuerzas? No, según su poder que obra poderosamente en mí. ¿Se da cuenta? Es Dios el que nos ha ayudado, amados hermanos, a estar firmes y a estar constantes. Ha sido su poder, ha sido su energía, ha sido una palabra que te ha dado y que el Espíritu Santo la ha aplicado a tu corazón y ha puesto la obediencia para responderle. Los momentos en los que tú del 2023 dijiste sí, aleluya al Señor, y te levantaste y le serviste, fue porque Dios te movió a servirle. Sorprendente, ¿verdad? Es algo así como un aparato que utiliza corriente eléctrica, un electrodoméstico que necesita corriente eléctrica. Para que funcione ese aparato, ¿qué tiene que tener, hermano? Tiene que estar conectado a una fuente de poder. Y eso me recuerda, cada vez que hablo de electricidad, recuerdo que en mi casa no tengo luz. Nosotros no podemos funcionar sin la energía y sin el poder de Dios. Eso quiere decir que necesitamos estar conectados con Dios. No hay otra manera, hermano. No va a venir de la nada. Necesitamos estar conectados en el Señor para estar firmes, perseverantes, obedientes, sirviéndole al Señor. Pero si le agregamos a eso que hay alguien que tiene otro trabajo que realizar, y ese se esfuerza con todo su desempeño para robarte la motivación de obedecer, honrar y servir a Dios, y ese es nuestro enemigo. Yo estoy seguro, hermanos, que no hubo ningún día del 2023 en que nuestro contra enemigo nos quiso robar la motivación para estar firmes, para estar constantes, creciendo en la obra del Señor. Cada mañana que tú te levantaste de tu cama, ya estaba ahí dispuesto para robarte tu motivación. Es verdad. Cada mañana estaba presente ahí para confundirte, para mentirte, para quitar tu vista de Dios. Yo lo he experimentado un montón de veces. No creo que he estado aquí sirviendo al Señor por estos casi 9 años porque no he tenido problemas, no he tenido dificultades. Al contrario, cada vez más empiezan a salir las dificultades, empiezan a salir los problemas. Y sé de dónde vienen estos problemas. Sé quién nos está poniendo delante de mí. Él quiere desviar la vista. Ese es su propósito, de robarnos
la perseverancia, la constancia y la motivación para obedecer, honrar y servir a Dios. ¿Cuál es tu estrategia? Realmente tú ya sabes cuál es la estrategia del enemigo que usa para robar nuestra motivación. Bueno, él va a usar personas. ¿Sí? Él va a usar personas, va a usar situaciones, va a hacer que ponga la mirada en las dificultades y no en el poder de Dios. Nos va a influenciar a rendirnos ante los problemas antes de rendirnos ante Dios. Va a hacer todo lo que esté a su alcance para diezmar tu perseverancia y tu constancia en el Señor. Y simplemente para citar un ejemplo bíblico, en Números 13, cuando el pueblo de Israel estaba ya ahí, cerquita de la tierra prometida, ellos envían unos espías, 12 en su totalidad, y 10 de ellos pusieron su vista en los obstáculos. 10 de ellos pusieron la vista en los obstáculos y no solamente desmayaron, ellos lo hicieron desmayar a todo un pueblo que se quedó ahí en el desierto y no pudo entrar a la tierra prometida por 40 años. Pero hubo un par de hermanos, Josué y Caleb, que tuvieron un espíritu diferente, que tuvieron una actitud diferente, que vieron lo mismo que los otros 10, las mismas dificultades. Ellos mismos lo vieron, lo mismo que los otros 10, pero pusieron su mirada en Dios. Y esa es una de las estrategias que el enemigo usa. Hacer que nosotros pongamos la mirada en las circunstancias, en las adversidades, en los problemas. Y cuando ponemos nuestra mirada en los problemas, estamos nosotros mismos diciéndonos a nosotros mismos que ese problema es más poderoso y más grande que Dios. ¿Lo has pensado así? Eso sucede cuando ponemos la vista en los problemas. Pero el enemigo, inclusive, hermano, el enemigo va a atraer quizás a las personas más cercanas a ti y va a hacer que escuches sutilmente, de una manera sutil, las voces de aquellos que quieren desalentarte y desanimarte. Pero aquí tienes que hacerle como la ranita. No sé cuántos conozcan la ilustración de la ranita. Seguramente ya has escuchado una de una ranita, ¿no? Pero esa ranita es diferente. No la has escuchado. Resulta ser que una ranita cayó en un pantano y ahí se estaba hundiendo. Y las demás ranitas, al verla que ella saltaba y caía de nuevo el pantano y se hundía más, saltaba, caía en el pantano y se hundía más, le decía: no vas a poder, ya deja de hacer tu esfuerzo, no vas a poder, te vas a hundir, acéptalo, ya vas a morir. Y la ranita seguía saltando. Y en una de esas, hermano, hizo un salto tremendo y salió del pantano y cayó en tierra firme. Y las demás ranitas le dijeron: oye, ¿cómo lo hiciste? Y la ranita no respondía. Y le volvieron a preguntar: ¿cómo lo hiciste? Y la ranita dijo: estoy sorda, no escucho. Pero te digo que hay veces hay que hacerle como la ranita. No escuches esas voces de Dios. No escuches las voces de los que quieren desanimarte, desalentarte y robar tu perseverancia y tu constancia. Ahora, yo me pregunté lo siguiente: ¿quiénes o qué fueron los ladrones de este 2023 que robaron mi constancia y mi perseverancia en el Señor? Como te digo, yo ya hice esa reflexión. Y al reflexionar, salieron de todos colores, de ladrones que están ahí para robarme mi perseverancia y mi constancia en el Señor. Y si tú haces una evaluación, una reflexión en esta tarde, tú también puedes traer a memoria en este momento, hermano, ¿qué fue?
¿Qué fue o quién fue el que te robó tu persistencia y tu perseverancia en el Señor? Y por último, volviendo a 1 Corintios 15, 58. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes. Ese fue mi primer punto. Constantes. Segundo punto. Tercer punto, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Esta palabra obrando es la palabra creciendo. Esa es el tercer exhortación y ánimo que Pablo les dice a los corintios, y es lo que el Señor nos dice a nosotros, comunidad Gracia Redentora. Mantente obrando, creciendo siempre en la obra del Señor. Ese es mi consejo, hermano, para mí mismo, en lo que resta del 2023 y lo que viene del 2024. Mantente obrando, creciendo siempre en la obra del Señor. Creciendo. Y otra pequeña ilustración que nos va a ayudar acerca de, hablando del crecimiento. En el mundo natural, todas las cosas tienen que crecer. Las cosas que son inanimadas no crecen, como este púlpito no tiene vida, no crece. Pero las cosas que tienen vida, crecen. Y es algo natural que suceda, porque son organismos vivos. Cuando el cuerpo humano se encuentra sano, crece en tamaño, en estatura, en proporción con sus demás otros miembros. Tú no le tienes que decir a tus hijos, ¿no? Cuando están chiquitos, crece, ándale, crece. No, ellos van a crecer de manera natural, van a crecer de tamaño, en estatura. Sin embargo, si no lo hacen, puede haber que hay un problema fisiológico que hay que atender. Déjame decirte esto, usando esta metáfora. Cuando un creyente que está en Cristo, otra vez esta frase, cuando hay un creyente que está en Cristo, que ha sido unido a Cristo y no crece y no madura espiritualmente, algo anda mal. Algo anda mal. Es obvio que algo anda mal. Me recordó a alguien que le pidió un remedio a un pastor. Yo era una oveja, en ese momento sigo considerándome como una oveja, pero en ese momento no tenía ningún cargo, yo no era ni líder ni nada. Y recuerdo que se acercó con un pastor y le dijo: Paz, tengo problemas con tal tentación. Y el pastor le dijo, a lo mejor ya conoces lo que voy a decir, pero dice: tómate 3 rodillines 3 veces al día. 3 rodillines, sí, al día. Y el hermano no entendió y se fue a la farmacia. Y llegó a la farmacia y nunca encontró el rodillín, y regresó con el pastor y le dijo: oiga, Paz, no encontré el remedio, rodillín. Dijo: no me entiendes, te hablo en parábolas. Rodillín, 3 veces rodillín. O sea, ora 3 veces para que le puedas vencer la tentación. Y a lo mejor yo te estoy diciendo que hay un cristiano que está unido en Cristo, que su vida ha sido unida en Cristo y no crece y no madura espiritualmente, algo está mal. ¿Cuál es el remedio, Paz? Dígame el remedio. Ahí te va el remedio. La única manera, no existe otra, la única manera en que yo voy a crecer y madurar espiritualmente es menguando. Juan 3:30. Porque es necesario que yo mengue y Él crezca, dijo Juan. Esa es la única manera, hermanos. No existe otra. O es una de las maneras. La única manera de crecer constantemente en la obra del Señor es que yo mengue y Él crezca. Y a lo mejor esta palabra de menguar es algo que pues, tampoco lo entiendo, no
no he escuchado no he estado muy familiarizado con esta palabra de menguar. Bueno, a lo mejor tú ya conoces ese significado, pero para el que no lo conoce, menguar significa disminuirse, aminorarse. En otras palabras, hacerse pequeño. Eso es menguar. Y no es nada sencillo, hermanos. Menguar no es nada sencillo. ¿Por qué? Porque primero tengo que sacar el chip que traigo aquí y ponerme otro chip. Implica eso. Implica cambiar mi manera de pensar y de obrar. Porque ¿a quién de nosotros le gusta intencionalmente hacerse pequeño? Bueno, a menos que te haya gustado el chavo y te tomaras tus pastillas de chiquitolina. Pero a nadie de nosotros nos gusta hacernos intencionalmente pequeños. Si no, pues no hubiera necesidad de este imperativo, porque si fuera fácil, pues no estuviéramos predicando esto, ¿no? Pero hay que predicarlo porque esto no es fácil de hacerlo, implica muchas cosas. Sobre todo en este tiempo en el que nos ha tocado vivir a nosotros, hermanos, en este mundo de individualismo, con un enfoque individualista y egocéntrico en el que vivimos nosotros, donde se promueve maximizar tus metas, desarrollar tu potencial. Y menguar para la sociedad en la que vivimos es una señal de debilidad, de cobardía y de mediocridad. Eso es lo que te enseñan en la iglesia, menguar. ¿Qué es eso? No. Eso es para los débiles, para los mediocres. No. Alcanza tus metas, tus logros. Maximízalos. Y si tú le hablas a alguien así que no conoce a Cristo, no, Dios me ha llamado a menguar. No, estás mal. Te hicieron un lavado de cerebro o algo, no sé qué te pasó, pero estás mal. Pero la pregunta que me viene después de leer este versículo en 3:30 de Juan, que dice que es necesario que yo mengue y que Él crezca, ¿cómo luce un creyente que está menguando? A ver, imagínatelo. ¿Cómo luce un creyente que está menguando? Bueno, voy a darte algunas pistas. Bueno, es un creyente que ya dejó de pelear por tener la razón. Es un creyente que ya dejó de pelear por tener la razón, ya dejó de debatir para ganar los debates, dejó de pelear por sus derechos. Es un cristiano que se le ha acabado la cuerda de su yo-yo. Primero yo, después yo y al último yo. Es un cristiano que se ha quitado del trono de su vida para cederle ese lugar a Dios y convertirse en un siervo. Así luce uno que está menguando. Y vuelvo de nuevo a hacer esta pregunta de varios que he hecho. Yo ya me la hice, hermanos. Estamos terminando el 2023 y quiero preguntar lo siguiente: ¿qué te impidió? ¿Quién o qué te impidió menguar para crecer, madurar espiritualmente en este 2023? Es una buena pregunta y se necesita mucho valor para responderla, de mucha sinceridad. Déjame decirte una cosa, amado hermano. Si tú piensas y crees que el problema fueron las personas, el problema fueron los lugares, las circunstancias, estamos equivocados. El problema fue, es y será
nuestro corazón. Es lo que dice la Biblia. Nuestro corazón, que es malvado y perverso más que todas las cosas. Y ese yo antiguo que vive dentro de mí, el antiguo Eduardo, no quiere humillarse, no quiere rendirse, no quiere someterse, no quiere obedecer a Dios. Se niega a menguar. ¿Por qué? Porque si tú eres creyente, sabes de lo que estoy hablando, hermano. Hay una guerra, hay un combate en nuestro interior, una guerra interna entre el viejo hombre, la vieja criatura, y la nueva criatura que es en Cristo. Pero menguar significa hacerse más pequeño. Entonces, está terminando el 2023. Mi consejo, hermano, para mí primero y después para todos ustedes: cada vez que yo venga a Comunidad Gracia Redentora a un servicio, que venga a la escuela dominical, que venga a la FM, que venga a hacer el aseo, que venga a servir al Señor en el ministerio que te ha tocado, es para salir de aquí más pequeño y Dios más grande. No que Dios se vaya a convertir en más grande. Dios es grandioso, majestuoso. Él nunca lo va a dejar de ser porque es perfecto. Pero en nuestra convicción, en nuestro entendimiento, si hacemos este ejercicio de salir de aquí cada vez más pequeños y ver la grandeza, la majestad de Dios, entonces empezaremos a menguar. Empezaremos a decir: Dios me está llamando a ser un siervo. Y si hacemos esto, Pablo dice que si estamos creciendo o abundando siempre en la obra de Dios, vamos a saber que nuestro trabajo en el Señor no ha sido en vano. Todo lo que tú hiciste, hermano, el 2023, por agradar al Señor, por obedecerle, por buscar sus caminos, no fue en vano. Nunca será en vano. Déjame decirte el siguiente ejemplo. Si tuvieras tú que pedirle un consejo que tiene que ver con el rendimiento en tu trabajo y buscas un compañero de trabajo para que te aconseje, ¿qué cualidades tendría que tener esa persona? Si tú estás yendo a dar un consejo, y es un consejo que tiene que ver con el rendimiento de tu trabajo, ¿con quién vas a ir? Pues con el que es más trabajador, el que es más eficiente, más responsable, el que ha estado ahí todos los días trabajando, lluvia, sol, vacaciones, X, ha estado ahí siempre trabajando. Y te digo esto porque Pablo dijo en 1 Corintios 15:10, fíjate lo que dijo él. Pablo dijo: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos, aunque no yo, sino la gracia de Dios, en mi 1 Corintios 15:10. Si hay alguien que nos puede dar un consejo acerca de estar creciendo siempre en la obra del Señor y que el trabajo no es vano, es Pablo. Él dijo: yo he trabajado más que ellos, porque la gracia de Dios trabajó en mí. Es más, Pablo en la Escritura él dice: todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Imagínate, todo el mundo antiguo Pablo casi lo llenó del Evangelio de Cristo antes de que fuese puesto en la cárcel, y aún desde la cárcel seguía. Entonces, él es el que nos puede dar un consejo y decir: tu trabajo no es en vano. Tu trabajo en el Señor no es en vano. Y no estoy hablando acerca de que tengas que tener un ministerio para mencionar que es un trabajo. La obra del Señor, lo que tú has hecho, la obra del Señor en tu propia vida, nunca será en vano.
Pero Pablo dijo, todo lo he llenado de Cristo, pero no fue sencillo para él, ¿verdad? Para él no fue sencillo que la gracia de Dios trabajara en él más que en lo demás. Porque según la experiencia de Pablo sirviendo al Señor, según su experiencia, Pablo experimentó momentos de gozo, de tristeza, de victoria, de fracaso, de tranquilidad y peligro, de muerte, de abundancia, de escasez. Sin embargo, todo lo que él experimentó, lo llevó a pensar que trabajar en la obra del Señor no es en vano. Y bajo esa convicción trabajó día a día. Día a día. Segunda de Corintios 11, 23 al 28. Mira cómo dice este pasaje. Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes sin número de veces, con frecuencia en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos, en fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, y con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Además, la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Te imaginas? Pablo pudo decir que en medio de los azotes, hermano, no fue en vano. En medio de naufragar y casi morir, no fue en vano. En medio de padecer hambre, no fue en vano. ¿Te das cuenta? Nada en la obra del Señor en tu vida será en vano. Porque así lo dice Dios. Nada, absolutamente nada de lo que pasaste en este 2023, ni el más mínimo detalle de tu vida, ni siquiera una sola lágrima fue desperdiciada, porque Dios la guardó en su redoma. Ni siquiera eso. Dios orquestó tanto los tiempos de bendición, tanto los tiempos de sufrimiento, con el propósito de transformarte a la imagen de su Hijo y darle continuidad a la buena obra que Él ha empezado en todos nosotros y que Él mismo terminará, hermanos. Voy a invitar a los músicos que vayan pasando. Estoy terminando ya. Quiero animarte, amado hermano. Este mensaje, más que una exhortación, es un aliento, es un ánimo para nosotros. Este no es un mensaje de decir, tengo estos propósitos para el 2024, porque no los vamos a cumplir si hablamos de propósitos. Al primer mes se va, se espuma, se desaparece. Este mensaje no es de nuevos propósitos. Este mensaje se trata de que el 2024, si estás en Cristo y si tu vida ha sido unida a Cristo, tú vas a seguir firme, constante, perseverante, creciendo en la obra del Señor, porque es lo que Él va a hacer, darle continuidad a la buena obra que Él ha empezado y Él mismo la terminará. Quiero terminar con este pasaje. Pablo mismo diciendo, amados hermanos, y es para nosotros: yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome de lo que quedó atrás,
extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que debemos hacer el 2024. Olvidarnos de lo que quedó atrás y seguir adelante. Amada comunidad Gracia Redentora, la única razón, y voy a repetir eso las veces que sea necesario para mí y para ustedes, amada comunidad Gracia Redentora, la única razón por la que podemos estar firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor y olvidarnos de lo que quedó atrás y seguir adelante en medio de las frustraciones y las dificultades, de altas, de bajas en nuestras vidas, es porque estamos en Cristo, arraigados, unidos a Él. Por esa razón vamos a perseverar como iglesia el 2024. ¿Por qué? Porque nosotros, amados hermanos, no somos de los que retrocedemos para la perdición. Nosotros somos de los que tienen perseverancia o tienen fe para preservar el alma. Mi consejo, terminando ya casi 2023, sigamos, hermano, sigamos con la vista puesta en la meta. Sigamos con la vista puesta en la meta en lo que resta del 2023, del 2024 y de todos los años que el Señor nos conceda de vida. ¿Por qué? Porque hemos sido abastecidos de gracia suficiente. Hemos sido abastecidos de gracia suficiente para estar firmes, para ser constantes, de una gracia soberana. Él continuará, tu Dios, tu poderoso Dios, que es suficiente, va a seguir obrando y va a seguir siendo bueno ayer, hoy y mañana con sus hijos. Voy a invitarte a que te pongas de pie, amado hermano. Póngase de pie. Y voy a invitarte a que con agradecimiento le des gracias al Señor por su gracia en tu vida, en todo este 2023. Y le digas al Señor: presérvame, Señor, en tu gracia. Presérvame ahí escondido en Jesucristo. Y ayúdame a responder como tú quieres que yo responda. Aún dame esa energía y ese poder para responder en obediencia, en servicio a ti. Y ayúdame a menguar, continuar menguando. Te lo pido por tu gracia. Cantemos al Señor.